Muy bien, hermanos, hemos leído ya Segunda de Pedro, capítulo 1, leímos del verso 16 al verso 21, y con este tema de hoy, de esta tarde, concluye la serie Nombres de Jesús. Usted recordará que hemos estado viendo varios nombres de Jesús, varios nombres que en la Escritura se le da al Señor Jesús, y hoy concluimos. ¿Alguien sabe cuál es el nombre que vamos a ver en esta tarde? Nadie. Ok, ni la lectura. El lucero de la mañana. Muy bien. Antes de empezar, hermanos, yo quiero comentarles, la Biblia es un libro muy singular. La Biblia es un libro que es diferente a cualquier otro libro que exista en la tierra. Es diferente a cualquier otro libro que hable acerca de una deidad. Está muy por encima de cualquier libro, de cualquier religión. Es un libro único. Y para nosotros, los que vivimos de este lado del continente, es decir, en el occidente, a veces es un poco difícil entender algunos aspectos de la Escritura porque la Biblia es un libro medio oriental, es del Medio Oriente. Y estamos hablando de una forma de pensar totalmente distinta, diametralmente diferente a la mentalidad de un occidental. Y es por eso que a veces se nos complica un poco entender algunos aspectos de la Escritura. Y uno de los aspectos importantes de los medio orientales, hermanos, es que ellos dicen muchas cosas a través de una figura. Por ejemplo, cuando ellos quieren decir que Dios es un Dios que cuida de sus hijos, un Dios que es amoroso, un Dios que se preocupa por proveer lo necesario para sus hijos, en vez de decir todo eso, los del Medio Oriente dicen: Jehová es mi pastor. Y con la figura de pastor ellos están diciendo todas esas cosas y más de lo que acabamos de mencionar. La Biblia está llena de figuras y de símbolos que representan o que agrupan muchas cualidades, muchos atributos de Dios y de Jesús. Cada nombre que en la Escritura vemos de Jesús o de Dios, en este caso de Jesús, que es de quien estamos hablando, denota algún atributo o característica de Jesús. Pero también un nombre puede denotar una acción o un conjunto de acciones que Dios hace, que Jesús hace o que quiere hacer en la vida del ser humano. Por ejemplo, cuando a Jesús se le llama el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, se le llama así, ¿por qué? Porque está hablando de que Jesús tiene ciertas características, es decir, Jesús es el Cordero, tiene las características de un Cordero para el sacrificio, un Cordero perfecto, sin mancha. Y esas son las características. Él tiene atributos, ¿verdad? Él es limpio, sin mancha, sin pecado, es puro. Y es el Cordero, decía Juan, de Dios. Ya no es el Cordero que ofrecían los sacerdotes, sino es el Cordero provisto por Dios, que es puro y que es para el sacrificio. Pero no solamente nos habla de los atributos de Dios, sino que nos está hablando también de las acciones que nos llevan a decir Jesús es el Cordero. Y en este caso la acción fue que Jesús no solamente dijo soy el Cordero, o no solamente se dijo de él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, sino que se hizo Cordero. ¿Cómo? Muriendo ahí en la cruz, ¿verdad? Es decir, ejecutó una acción y por esa acción se le da el nombre, gracias, se le da el nombre del Cordero. Se sacrificó a sí mismo, ¿verdad? No simplemente dijo soy el Cordero, sino que murió para quitar el pecado del mundo como Cordero Pascual. Luego entonces, hermanos, así, ¿ustedes recuerdan qué nombres hemos visto de Jesús a través de todas estas semanas? No se amontonen, si hablan todos al mismo tiempo no les entiendo. A ver. Pan de vida, el Hijo del Hombre,
el Hijo de Dios, Emmanuel, y el de hoy en la mañana, árbol de vida. Y cada nombre, ¿verdad? Si nosotros recordamos las predicaciones, vemos que tienen unos atributos, nos hablan de atributos de Dios, pero también nos hablan de acciones de Dios, porque no tendría sentido decir Dios es proveedor si Dios no ejecuta una acción para proveer a sus hijos. ¿Me explico? ¿Sí me explico? Bien. En el caso del lucero de la mañana hemos leído, dice el verso 19 de 1 de Pedro 1, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Esta referencia en otras partes de la Escritura es una referencia clara a Jesús, y en este caso también lo es. La estrella de la mañana o el lucero de la mañana es un nombre que se le da a Jesús. Y así como los otros nombres denotan atributos y características de Jesús, también denotan acciones. Y lo primero que vamos a ver en esta tarde es precisamente lo que implica el nombre lucero de la mañana. En primer lugar, ¿qué implica el nombre lucero de la mañana? Aquí en Yucatán, y creo que incluso en México, la palabra fósforo no es muy usada. Sabemos que es un fósforo, ¿verdad? ¿Qué es? Un cerillo. Bueno, en realidad esta es la palabra que se utiliza en el texto original, fósforo de la mañana. ¿Y por qué se le llama fósforo? ¿O qué significa esta palabra? El nombre lucero, hermanos, implica que por ser un lucero, un fósforo, irradia luz propia. Pensemos de quién estamos hablando y a quién le estamos dando el título, a Jesús. Irradia luz propia. La traducción más literal de esta palabra lucero significa portador de luz, es decir, es aquel que lleva la luz. Pero, hermanos, no es que Jesús tenga luz, ni tampoco que genere luz, es que Él es la luz. No solamente es generador de luz, Él es en sí mismo la luz. Se puede decir que su esencia, la esencia de Jesús es luz, pero no es cualquier luz. Juan en el capítulo 1 dice que Él es la luz verdadera. No es cualquier luz, no es una luz, es la luz, y la luz verdadera. Y por tratarse de luz, claro, por supuesto, disipa toda oscuridad. Entonces, ya vimos que el nombre lucero de la mañana implica todo esto, ¿verdad? Tiene luz propia, irradia luz, es esencia de luz y disipa la oscuridad. Él porta la luz, Él es la luz verdadera. Pero también necesitamos entender el significado para nosotros y para aquellos que escribieron, por ejemplo, en este caso Pedro, que llama a Jesús el lucero de la mañana. ¿Cuál era la importancia de este nombre? Dígame una cosa buena que cualquier persona en el mundo quisiera tener, una cosa buena. Salud, ¿ok? Trabajo, familia, algo bueno que cualquier persona quisiera tener. Salvación para los que saben que necesitan ser salvados, ¿verdad? Porque pues los que no creen que deben ser salvados, pues no es algo importante, pero sí, paz, ¿verdad? Tranquilidad, felicidad. La gente hoy quiere ser feliz. ¿Por qué te vas a casar? Para ser feliz. Y decepción, se casa y no encuentra la felicidad, ¿verdad? Porque no nos casamos para ser felices, hermanos. Esa es la realidad. Si usted, hoy se me acercaron dos personas y me dijeron, nos vamos a casar. Y yo, ok, felicidades. Pero si usted se va a casar, y no lo digo por ellos, pero si usted se va a casar pensando, me voy a casar porque ahora sí voy a ser feliz, ahora sí que le pronostico un mal resultado, ¿ok? Porque no nos casamos para ser felices, pero el ser humano busca eso, ¿verdad? Desea la felicidad, desea el gozo, desea la paz, una familia, tranquilidad, todo lo que se ha mencionado. Decíamos que la Biblia es un libro del otro lado del mundo,
donde la cultura es totalmente diferente, donde el pensamiento, el modo de pensar es totalmente distinto. Entonces necesitamos entender qué significa la luz para los orientales, para los del Medio Oriente. No pensemos en los chinitos y en los japoneses, ¿ok? Los del Medio Oriente, los árabes, los judíos, todos los que están en esa zona. ¿Qué significa para ellos la luz? La luz para los orientales era un elemento, y es un elemento tan importante, que la presencia de la luz era una referencia a cosas buenas, deseables, mientras que la ausencia de luz, es decir, la oscuridad, era una referencia a las cosas más malas que le pudieran ocurrir a un hombre. Por eso yo les preguntaba, ¿qué cosa buena desea toda persona? Y dijeron, pues esto y esto. Bueno, para ellos es como tener luz. Tener paz es tener luz. Tener una familia es tener luz. Tener salvación es tener luz. Job 18, 5 al 6 dice, ciertamente la luz de los impíos será apagada y no resplandecerá la centella de su fuego. La luz se oscurecerá en su tienda y se apagará sobre él su lámpara. Es decir, para una persona del Medio Oriente, el castigo de Dios, el juicio que Dios tiene preparado para los impíos, era comparado con oscuridad, algo malo, algo que nadie desea. Imagínense el juicio de Dios, ¿no? Que dice la Escritura, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Ellos decían oscuridad, su lámpara se va a apagar. Job 29, versos 2 y 3 dice, ¿quién me volviese como en los meses pasados? Dice Job cuando discutía con sus amigos. Dice, como en los días en que Dios me guardaba, cuando hacía resplandecer sobre mí, sobre mi cabeza, su lámpara, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad. Para un hombre del Medio Oriente, la protección, el favor de Dios, la bendición de Dios era comparable con la luz de una lámpara, cuya llama, pues nosotros pensamos ahorita salimos a la calle, bueno, no en todas las calles hay luz, ¿verdad? Sobre todo con el problema que hay ahorita de las luminarias, pero en un tiempo ya todos vamos a tener luz, ¿ok? Bueno, eso dice el presidente municipal. Pero ayer me decía mi esposa, oye, tengo que ir a comprar un jugo, pero está toda oscura la calle y nadie tiene prendida la luz de su casa. Y me da miedo. Y pensé en esto, pues estaba yo viendo todas estas cosas, ¿no? Y sale uno y no hay ni una luz, pues no se ve nada. Estamos ya tan acostumbrados a la presencia de luz que se nos hace de lo más normal. Pero imagínese usted en el desierto, donde no había electricidad, en esos tiempos, donde lo único que alumbraba el camino era una lámpara. Y entonces aquí los del Medio Oriente comparan, ¿verdad? Las bendiciones de Dios, la benevolencia de Dios con una lámpara, cuya llama pues era lo único que permitía alumbrar el camino en medio de la oscuridad. El Salmo 18, todo este salmo, si ustedes lo han leído, tienen oportunidad de leerlo en casa. En todo este salmo se habla de Dios como roca, como fortaleza, como salvador, como libertador, como escudo. Y mientras David está dando toda esta declaración de cualidades y atributos acerca de Dios, él dice esta frase, tú encenderás mi lámpara. Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Si lo vemos dentro del contexto, es una clara referencia a la luz como la victoria sobre los enemigos y a la oscuridad como la derrota. En Mateo 22 encontramos una parábola muy interesante. El rey hace una fiesta y dice que invita a muchas personas y dice que todos empiezan a excusar uno por uno y les dice, no puedo porque acabo de comprar unas tierras, y otro, no, pues acabo de comprar unos animales y tengo que ir a verlos. Y entonces nadie quiere ir a la fiesta. Y dice el dueño, bueno, pues entonces, ¿sabes qué? Les dice a sus siervos, vayan, inviten al que vean en la calle, salgan a las afueras de la ciudad y a los que encuentren, tráiganlos. Y dicen que los siervos van,
y empiezan a meter a gente y se llena la casa, ya se imagina, ¿verdad? Pues cuando a alguien lo invitan a un banquete, pues así de gratis, pues todos vamos. Pero dice que estando adentro, de repente el rey se dio cuenta de que había una persona que no estaba vestido para la fiesta. En otras palabras, era un colado, ¿verdad? Se dio cuenta el dueño de la casa que se había colado. Y yo me pregunto, ¿cómo se dio cuenta se había invitado a tantos? Bueno, se dio cuenta de que había un colado y le preguntó, oye, ¿y por qué no estás vestido para la ocasión? Y dice que se quedó callado y entonces el dueño de la casa entendió que se trataba de un colado y escuchen lo que dijo. Dijo, amárrenle las manos y los pies y échenlo afuera a las tinieblas. Dice, allí será el lloro y el crujir de dientes. Y esto es interesante porque dicen los expertos, los eruditos, que los medio orientales le tenían mucho miedo a la oscuridad, muchísimo miedo a la oscuridad. Y decir, echarlo a las tinieblas, ya vimos a través de Job, a través de los Salmos, que las cosas más malas se representaban a través de la oscuridad. Entonces decir, échenlo a las tinieblas, era como lo peor que le podía pasar, y lo lanzaban amarrado, ¿se imagina usted? Amarrado en medio de la oscuridad, las puertas se cerraban, generalmente las fiestas eran de noche, entonces las puertas de la casa se cerraban como un medio de protección, se cerraban y ya nadie entraba ni salía. Entonces los sacaban, cerraban las puertas y se quedaba allá afuera amarrado en la oscuridad. ¿Ok? Y usted dice, bueno, pues ¿qué más le iba a pasar? Pues estaba en una zona desértica, en donde no es como hoy, ¿verdad? Sino que había fieras salvajes, pues que con el olor de la comida era muy fácil que se acercaran. Algunos dicen que a eso se refiere la expresión de allí será el lloro y el crujir de dientes, haciendo una referencia a las bestias crujiendo los huesos, ¿no? de aquel. Sea como sea, también es una referencia, hermanos, ¿verdad? La Biblia está llena de textos como estos que comparan el hecho de quedar fuera del reino con ser echado a las afueras en las tinieblas. Entonces, hermanos, la oscuridad era usada para hablar de lo peor que le podía pasar a una persona. Todo lo malo que le pudiera imaginar se representaba con oscuridad. Por eso dice el salmista, ¿verdad? Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, es decir, algo que cubre la luz, una oscuridad. Dice, no temeré mal alguno. Pero era lo malo, la oscuridad era lo malo. Entonces, para un medio oriental, ya lo dejamos claro, la luz, todo lo bueno se representaba con luz y todo lo malo se representaba con oscuridad. Además de todo esto, hermanos, el nombre lucero de la mañana era usado ya en esos tiempos y hasta la fecha todavía se usa para referirse al planeta Venus. ¿A alguien le gusta la astronomía aquí? A nadie le gusta la astronomía. Ah, la hermana. Ok. Cuando tengan un telescopio, que me lo presten. Es usada esta expresión hasta hoy para referirse a Venus, y esto es por una razón muy particular. El planeta Venus, usted sabe que está, si lo vemos del Sol hacia el exterior, está Sol, Mercurio, Venus y después está la Tierra, ¿verdad? Venus solamente se puede ver en dos momentos muy específicos del día, pero necesariamente tiene que estar presente el Sol para que Venus pueda verse. Se le llama el lucero de la mañana porque hagan de cuenta que es el astro más brillante después del Sol y la Luna que se puede ver en el cielo, pero se ve justamente antes de que el Sol salga, es decir, es como una anunciación del amanecer. Cuando la gente veía el lucero de la mañana, significaba ya viene el amanecer, ya viene la luz del sol, es decir, era la anunciación de que la oscuridad, ¿qué? Se disipaba, se iba. Entonces no significaba poco decir que Jesús era el lucero de la mañana, no solamente porque es luz, no solamente porque irradia luz, sino porque Él trae junto con Él el amanecer que disipa toda oscuridad. Y
esto es precisamente lo que Jesucristo vino a hacer. Mateo 4:16 dice, el pueblo asentado en tinieblas, dice, vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Hermanos, Jesús quiere alumbrarnos, quiere alumbrar nuestro entendimiento, quiere alumbrar nuestro corazón. Y ya el apóstol Juan nos lo decía, dice, Él es la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Él es la luz verdadera. Y lo que nos compete el día de hoy es conocer la forma en la que Jesús nos alumbra, es decir, cómo es que Jesús se convierte para nosotros en el lucero de la mañana, cómo es que alumbra nuestra oscuridad. Y eso nos lleva, todo esto fue la introducción, hermanos, ¿ok? Esto nos lleva al siguiente punto del mensaje, que es cómo nos alumbra el lucero de la mañana. Por favor, podemos leer otra vez el pasaje, pero de los versos 19 al verso 21. Vamos a leer todos juntos, dice la Escritura, verso 19 al verso 21 del capítulo 1. Dice la Escritura así: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Qué interesante es, de verdad, qué interesante es ver que cuando Pedro está hablando del lucero de la mañana, hace una referencia hermosa a las Escrituras y a la confiabilidad de la palabra de Dios. Pedro nos revela que la única manera en la que el lucero de la mañana puede alumbrarnos y resplandecer en nuestro corazón es a través de la Escritura. La segunda epístola de Pedro fue escrita a los que estaban en la dispersión y eran iglesias que estaban conformadas por judíos y por gentiles. Es decir, que es una carta dirigida a creyentes, ¿de acuerdo? A cristianos, a gente que ya conocía la palabra de Dios y ya estaba relacionada con ella y tenía una relación con Dios. Pero ¿qué estaba ocurriendo? Se habían ya infiltrado falsos maestros que estaban metiendo falsas doctrinas, y entonces Pedro escribe esta epístola con tres propósitos principales. El primero es fortalecer la fe de los hermanos, el segundo es desenmascarar a los falsos maestros, y el tercero es reafirmar o confirmar la segunda venida de Cristo, porque una de las falsas enseñanzas era que Jesús no iba a regresar, que su segunda venida no era real o no era algo físico, sino más bien algo, una idea, un concepto figurado. Y cuando Pedro escribe estas palabras, está precisamente tratando de, es el puente entre decirle a los hermanos que fortalezcan su fe y tener una base segura para rechazar todas las falsas enseñanzas que estaban metiendo estos falsos maestros. Y nos dice: ¿quieres que el lucero de la mañana alumbre tu corazón? Dice, solamente hay una forma: a través de la Escritura, a través de la palabra de Dios, que según Pedro, dice, es la palabra profética más segura. Nos dice que primero, dice el verso 20, entendiendo primero esto, dice que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Es decir, la Escritura es segura, pero entiende primero esto: la Escritura no es de interpretación privada. Esto significa, hermanos, que no fue escrita de acuerdo a la opinión de los escritores bíblicos, de los discípulos o de los apóstoles. No escribieron su opinión acerca de lo que ellos creían sobre un tema. No escribieron lo que quisieron al respecto.
Y de hecho, hermanos, esta es una de las pruebas más fuertes que tiene la Escritura y que tiene la autoridad de la Escritura. Allá en el CONAGEVA estábamos viendo en la conferencia de Ciencia y Biblia la singularidad de la Biblia precisamente, y hablábamos de cómo la Biblia está muy por encima de cualquier otro libro que pretenda o que se diga inspirado por Dios. Y una de las pruebas, hermanos, son los temas controversiales que maneja la Biblia. Usted agarra la Biblia y hay un montón de temas que son controversiales. Ahora dígame una cosa, ¿es fácil que dos personas se pongan de acuerdo y tengan la misma opinión respecto de un tema polémico? No es fácil, quizá pueda suceder, ¿verdad? Pero no es fácil. Cuando es un tema polémico, generalmente lo que hace es polarizar, ¿verdad? O sea, unos se van en un extremo y otros se van al otro extremo, y es difícil que haya consenso. Ahora imagínense 40 personas diferentes, de diferentes edades, de diferentes épocas, de diferentes culturas, de diferentes niveles socioeconómicos, de diferentes lenguajes, que 40 personas, más de 40 personas se pongan de acuerdo en un mismo tema. ¿Qué tan difícil sería? No sería difícil, sería imposible. Imposible que en un tema controversial y polémico 40 personas opinen exactamente lo mismo. Pero la Escritura tiene armonía en todos los temas controversiales. Es imposible que haya sido inspirada por el espíritu de un hombre. Imposible. Opinan lo mismo de tapa a tapa. Y es una de las pruebas de que la Escritura tiene autoridad, o por lo menos de que es diferente de cualquier otro libro que se autoproclame inspirado por Dios. Después, entonces, Pedro nos dice, ¿verdad? Ninguna profecía es de interpretación privada. Después Pedro nos dice, ¿verdad?, cómo es que esto ocurre, cómo es que todos los escritores plasmaron las mismas ideas en sus escritos. Y lo dice en el verso 21, dice: nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Nunca fue por voluntad humana. Pedro está tratando de darle la evidencia a los hermanos de por qué la palabra es segura. La Biblia es inspirada por Dios. Por este motivo es el único conocimiento, escúchelo bien, es el único conocimiento que nos puede llevar a la luz. Solo el conocimiento inspirado por Dios puede traer luz a nuestra vida en medio de la oscuridad. Solo a través de la Biblia podemos ver el lucero de la mañana que trae consigo el amanecer, el despertar espiritual. El conocimiento inspirado por Dios y que queda plasmado en la Escritura, hermanos, sin duda nos va a alumbrar, y esto va a ser para una de dos cosas. Primero, ya sea para despertarnos de nuestro letargo. Recordemos, Pedro está hablando a cristianos, a creyentes, y la palabra de Dios puede despertarnos de nuestro letargo. Pablo le decía a la iglesia de Éfeso: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos. ¿Y qué? ¿Alguien se lo sabe? Y te alumbrará Cristo. ¿Por qué dice despiértate? Y dice levántate de los muertos, es decir, que estamos ahí, entre los muertos, parecemos muertos. Si usted ve una foto de personas muertas y una persona está dormida, ¿puede identificar cuál es la que está muerta y cuál es la que está dormida? Pues no. De hecho, hace poco, no sé cuántos vieron esta noticia, pero llegó la CEMEFO, no sé cuál es esa dependencia de gobierno que va a recoger los cadáveres, y había un montón de cuerpos ahí tirados en un terreno, y los estaban tomando fotografías y ya saben, poniéndole los numeritos de las evidencias y demás. Y sorpresa para todos, de repente uno de los que estaban ahí tirados, golpeados y con balazos, se empieza a mover y se empieza a quejar. Entonces ya se imaginarán el susto que se llevaron los que estaban allá, porque todos pensaban que estaba muerto, pero no andaba muerto ni tampoco andaba de parranda, quedó inconsciente y por eso no se movía. Y cuando estamos durmiendo, pues ocurre exactamente lo mismo, ¿verdad? Incluso a veces así, no sé si les ha pasado, hasta se acercan así para escuchar si está respirando, porque ni el estómago mueve de que está respirando la persona, ¿no?
Y dice Pablo, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. Y entonces te alumbrará Cristo. Pero no dice que estás muerto, dice que estás dormido. La palabra de Dios puede despertarte. Es la única que te puede despertar si tú estás aletargado, si tú has estado dormido, si tú has recibido la palabra de Dios, pero has estado, como dicen, en tus laureles. Solo la palabra de Dios te puede despertar. Pero a lo mejor tú no estás dormido, a lo mejor estás luchando, a lo mejor estás buscando, y si ese es tu caso, entonces la luz de la Escritura te va a llevar un paso adelante en tu conocimiento de Dios, pero no solamente un conocimiento a nivel intelectual, sino que te va a llevar un conocimiento que te va a permitir crecer en tu relación con Dios. La Escritura. La Escritura. Decía el hermano autor del libro La mente de Cristo, que él se propuso, ya no recuerdo si es el de La mente de Cristo, uno de los tantos libros que llevamos en la escuela dominical, decía que se propuso salir de su estado espiritual actual y resolver dudas que él tenía respecto de su salvación, y dice que empezó a tener un tiempo de oración empezó a invertir tiempo en la oración, oraba mucho tiempo y leía la Biblia. Y el hermano comparte esto y es sincero y dice, hermanos, dice, al principio, dice, la oración sentí que le hablaba a la pared. Y así como cuando decimos que oro y la oración no pasa del techo, eso sentía. Dice, pero la Escritura, el leer la palabra de Dios, le dio un giro a mi vida. Porque podemos orar mucho, de verdad, pero si no leemos la palabra de Dios, pues es como si tratáramos de correr sin una pierna. O lo mismo, podemos leer la Escritura, pero sin oración, pues tampoco hay la otra vía de comunicación. La Escritura, hermanos, es la que nos permite conocer, es la que nos permite crecer y la que nos permite entender los aspectos de Dios, la persona de Dios. Pedro también dice, hermanos, que es necesario ponerle atención, le dice ahí en la carta, dice, ustedes hacen bien en estar atentos a la palabra de Dios como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Es decir, prestar atención, como dice Santiago, no solamente oyendo la Escritura, no solamente siendo oidores, sino hacedores de la palabra de Dios, teniéndolo como una lámpara para alumbrar nuestro camino. Y esto, hermanos, esto de tenerlo como lámpara no es otra cosa sino conducirnos de acuerdo a lo que la Biblia enseña. Es pensar en armonía con la Biblia, es hablar en armonía con la Biblia, es actuar en armonía con la Biblia. Significa tomar decisiones de acuerdo a la sabiduría de la Biblia, es meditar en ella, es cambiar nuestros pensamientos por los pensamientos de Dios que están plasmados aquí. Dice la Biblia, tenemos la mente de Cristo, pero ¿cómo vamos a pensar como Cristo si ni siquiera sabemos lo que dijo Cristo? No tiene sentido. La Escritura es el camino que nos lleva a que el lucero de la mañana resplandezca en nuestros corazones. En resumen, lo que dice Pedro es, cuando consideres la Biblia como una lámpara, cuando creas firmemente el mensaje que contiene, porque es la palabra profética más segura, y cuando le prestes atención, entonces, y solo entonces, el lucero de la mañana saldrá, pero ya no en el cielo como Venus, sino en tu corazón, dice Pedro. Y como lo que gobierna el corazón, hermano, gobierna tu vida, entonces tu vida será gobernada por Dios y se cumplirán las palabras dichas por Jesús en Lucas 11:36, que dice, así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de las tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Es decir, hermanos, que cuando el lucero de la mañana alumbra nuestro corazón,
entonces nosotros mismos irradiamos su luz. Cuando el lucero de mañana alumbra nuestro corazón, nos volvemos antorchas de Dios en medio de la oscuridad de este mundo. Conclusiones. El lucero de la mañana nos recuerda que Jesús es luz. Él es la luz verdadera. Es aquella luz que, como dijo el apóstol Juan, da vida a los hombres. Pero para que ese lucero salga e ilumine nuestro corazón, se requiere creer y vivir la palabra de Dios, no el domingo, no cuando voy al estudio de escuela dominical, o no cuando voy a ver al hermano. No, cada día de nuestra vida tengo que creer y vivir la palabra de Dios. En cada pensamiento, en cada decisión, en cada palabra, en cada acto. El Señor quiere ser el lucero que alumbra nuestro corazón. Quizá, no sé, tú estás pues así, dormido, parece que estás muerto. Algunos hasta huelen como muerto, ¿verdad? No es cierto. Pero a lo mejor eso parece que estás muerto porque no estás haciendo nada. Es más, solamente estás consumiendo recursos, oxígeno, pero no estás haciendo nada. Tu vida no está siendo útil, tu vida no está siendo alumbrada por Cristo. Y esto seguramente es porque tú no estás viviendo la palabra. Y no la estás viviendo porque, por supuesto, tampoco la estás leyendo. O quizá la estás leyendo como hacen los ateos. Los ateos saben mucho de Biblia, muchísimo. Bueno, algunos. Pero la estudian para encontrar contradicciones, para encontrar argumentos, para debatir con los cristianos, pero no para buscar a Dios, no para buscar su voluntad y no para conocer lo que Dios quiere acerca de nosotros. ¿De qué forma estás leyendo la Escritura? Porque eso también tiene mucho que ver. ¿Pero la estás leyendo? Mi esposa me decía, hay niños en la escuela dominical que llegan leyendo 0 capítulos, 0. Niños. Y decíamos en el estudio de edad de oportunidad para adolescencia, que cómo pretendemos que cuando lleguen a la adolescencia tengan una base para tomar decisiones basadas en la sabiduría de Dios, si jamás les inculcamos a leer la sabiduría de Dios. ¿Cómo? Peor aún, adultos en escuela dominical. Hermano, ¿cuántos leíste? 3, no, 0, nada. Y viene la siguiente semana, ¿y cuántos leíste? 1. Y viene la siguiente semana, ¿y cuántos leíste? 0. Solo porque no pueden decir -3 o -4, porque si no dirían eso. Y uno se pregunta, ¿y de qué viven durante todo ese tiempo? ¿Cómo ha de estar su relación con Dios? ¿Quieres que el lucero del mañana alumbre tu corazón, hermano? Métete y profundiza en la Escritura, créela, pero por favor, en el nombre de Dios, vívela. Porque sin eso habrá oscuridad siempre en nuestra existencia. Si tú quieres en esta noche ponerte de pie, orar a Dios y decirle, Señor, yo quiero que tú alumbres mi corazón, pues quizá este sea momento, ¿verdad? No te voy a obligar ni te voy a presionar, pero esta es una oportunidad. Esta es una oportunidad para despertarnos y para dejar que el Señor nos alumbre. Que el lucero del mañana brille en nuestro corazón, ilumine nuestra vida y nos permita ser luz y lumbrera en otras vidas. Así que, ¿qué le parece esta invitación y esta oportunidad? Ok, yo entiendo entonces que
todos aquí, ¿verdad? Estamos leyendo, estamos viviendo, estamos creyendo, y de verdad, hermanos, ojalá que sea así, porque de otra forma estaremos viviendo en oscuridad. Le pido por favor cerremos nuestros ojos y vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Nuestro buen Dios, el lucero de la mañana, a ti, Señor, llegamos, nos acercamos, dándote gracias primero porque tú quieres alumbrarnos, porque tú quieres iluminarnos, porque tú quieres ser lumbrera en nuestro camino, Señor. Y queremos pedirte en esta noche, Señor, que tú pongas en nuestro corazón y en nuestra mente el firme propósito de alimentarnos cada día con tu palabra. El firme propósito, Señor, de nutrirnos del pan de vida, de nutrirnos, Señor, con la comida espiritual que representa tu palabra. Perdónanos, Señor, si no lo hemos estado haciendo como debe ser, o si no hemos estado definitivamente alimentándonos de ella, Señor. Ayúdanos a entender que sin tu palabra, Señor, hay oscuridad, que sin tu palabra, Señor, no hay luz. Y ayúdanos también, Señor, a cada día proponernos vivir tu palabra, a demostrar, así como tú dijiste, Señor, que si te amamos, entonces guardaríamos tus mandamientos, que tengamos todos los días a levantarnos, Señor, el firme propósito de amarte a través de la obediencia a tu palabra, Señor. Que cada vez que la abramos, tu Espíritu Santo hable a nuestra vida, que podamos ser sensibles a tu voz, que podamos ser sensibles, Señor, a tu mensaje, aquello que tú quieres que hagamos o que no hagamos. Ilumínanos, Señor, con tu luz verdadera. Gracias por tu palabra, Señor. Te bendecimos en el nombre precioso de Jesús. Amén.